¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo llegamos a pensar sobre el crimen como lo hacemos hoy? Bueno, para encontrar esa respuesta tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a principios del siglo XX, a descubrir una revolución de ideas que literalmente lo cambió todo. Y para este recorrido tenemos un guía de lujo, el médico y filósofo argentino José Ingenieros, y su obra clave de 1913, Criminología. Pero ojo, esto no es solo un libro antiguo. Piensen en él como un verdadero campo de batalla intelectual, donde chocaron las ideas que terminaron dándole forma a nuestro sistema de justicia. Y todito, arranca con una pregunta que sigue tan vigente hoy como en ese entonces. ¿Qué causa el delito? ¿Es una pura decisión? ¿Hay algo en la biología? ¿O es la sociedad la que nos empuja? Esta fue la gran pregunta, la chispa que encendió la mecha de la revolución. Ok, para entender la magnitud de esta revolución, primero hay que ver contra qué se estaba luchando, cuál era la forma de pensar de antes, una que era rígida y que solo se fijaba en una cosa, el delito. Antes de que llegara la ciencia a este campo, la que mandaba era la llamada escuela clásica. Y para ellos la cosa era simple, casi matemática. El delito era una entidad abstracta, una violación de la ley. Y punto final. No importaba quién era la persona, solo qué había hecho. El pilar que sostenía todo esto era la idea del libre albedrío. Se daba por sentado que todos somos seres racionales y que por lo tanto elegimos libremente hacer el bien o el mal. Así que el castigo era una simple consecuencia. Cometes este delito, te toca esta pena. Un molde único para todos sin excepciones. Pero aquí es donde ingenieros y otros pensadores de la época dijeron: un momento. Vieron un fallo gigante en esa lógica. Y esta cita lo explica de una manera brillante. Es como imaginar a un médico que le da la misma pastilla a todos sus pacientes, sin importar si tienen gripe o un hueso roto. Era evidente que al sistema le faltaba algo fundamental. Y justo esa crítica fue la que abrió la puerta a una idea radicalmente nueva. Algo que hoy nos parece obvio, pero que en ese momento fue una locura. Aplicar el método científico para estudiar el crimen. Y de ahí sale este lema, que fue el grito de batalla de toda esta revolución, popularizado por el médico italiano Cesare Lombroso y su escuela positiva. De repente, ¡boom!, el foco se da vuelta 180 grados. Dejamos de mirar el acto abstracto y empezamos a mirar a la persona de carne y hueso que lo cometió. A ver, esta comparación es clave porque resume perfecto el choque de dos universos. Fíjense en el contraste. Pasamos de la filosofía legal a la observación científica, del libre albedrío a la idea de determinismo que sugiere que hay factores biológicos y sociales que nos empujan. Y el castigo ya no es solo retribución, sino que se empieza a pensar en la defensa social. En sus inicios, esta nueva ciencia se lanzó a estudiar al criminal de la forma más directa que se les ocurrió, midiendo su cuerpo. Se enfocaron en la antropología, buscando anomalías físicas, los famosos estigmas, que creían que podían identificar a un delincuente nato, o sea, una persona predispuesta a delinquir desde su nacimiento. Una idea, claro, súper controvertida y que hoy nos suena bastante fuerte. Pero la ciencia siempre evoluciona, por suerte, y muy pronto el debate se volvió mucho más sofisticado. Se empezaron a dejar atrás los extremos para buscar un equilibrio mucho más realista. Ingenieros propuso algo que fue clave. Para entender el crimen, había que estudiar dos tipos de causas. Por un lado, los factores endógenos, que suena complicado, pero es básicamente todo lo que viene de adentro del individuo, su biología, su psicología. Y por el otro, los factores exógenos, o sea, todo lo de afuera, el ambiente social, la familia, el lugar donde vive. Y esta gráfica del libro original es genial para entenderlo. Lo que muestra es que no hay una única receta para el crimen. Algunos delitos quizás tengan un componente personal altísimo, y otros, en cambio, pueden ser casi por completo producto del ambiente. Pero el punto crucial es que casi siempre es una combinación de ambos. Para que quedara aún más claro, usaron una analogía médica que es potentísima. Imaginen que el individuo con cierta predisposición es como un microbio, pero ese microbio por sí solo no puede causar una enfermedad. Necesita el caldo de cultivo perfecto para crecer. ¿Y ese caldo de cultivo? Es el entorno social. Ninguno de los dos factores es suficiente por sí solo.
Entender esto exigía un nuevo método, un programa científico para poder analizar todas estas piezas juntas y finalmente intentar entender qué pasaba dentro de la mente criminal. ¿Y entonces cómo se iba a estudiar esto de forma sistemática? Ingenieros propuso un programa muy claro, en 3 pasos. Primero, la etiología, o sea, investigar las causas. Segundo, la clínica criminológica, que es analizar al delincuente como un médico a su paciente para ver su grado de peligrosidad. Y tercero, la terapéutica criminal, ver cuál es la mejor manera de proteger a la sociedad. Este esquema del libro lo dice todo. La criminología deja de ser un tema de filosofía y leyes para convertirse en una ciencia aplicada. Una ciencia que busca diagnosticar las causas, analizar las manifestaciones y proponer un tratamiento. Es casi como si la criminología se pusiera una bata de médico. Si hacemos un poco de zoom en el primer paso, el de las causas, vemos que se abre en 2 grandes ramas. Por un lado, la antropología criminal, que se enfoca en el individuo, y por el otro, la mesología criminal, que estudia el ambiente. Y atención, porque la antropología a su vez se dividía en estudiar el cuerpo, morfología, y la mente, psicopatología. Y esa última división nos lleva de frente a la pregunta del millón, la que lo cambia todo. Si vamos a estudiar al individuo, ¿dónde hay que poner la atención? ¿En las características que se ven por fuera o en el funcionamiento invisible de la mente? La respuesta a esa pregunta marca básicamente el nacimiento de la criminología como la entendemos hoy, un campo que por fin se enfoca de lleno en la psicología. El gran descubrimiento fue darse cuenta de que la idea original del Lombroso tenía un fallo de base. Sí, era cierto que muchos delincuentes tenían anomalías físicas, pero no eran los únicos. Esas mismas características se encontraban en gente que no era delincuente. La conclusión fue demoledora. El tipo criminal que se podía identificar a simple vista simplemente no existía. Y entonces, si medir cráneos no servía de nada, ¿qué sí servía? La respuesta estaba en la mente. Y por eso, la psicopatología criminal se convirtió en el verdadero núcleo de la nueva ciencia. El objetivo ahora era entender las anomalías en el funcionamiento psíquico que podían llevar a una conducta antisocial. Con esto, el concepto de delincuente nato no desapareció, sino que se transformó por completo. Ya no se trataba de alguien con una mandíbula de cierta forma. Ahora se trataba de alguien definido por una característica psicológica clave, una ausencia de sentido moral. En esencia, se entendió que el crimen nacía en la mente. Y todo este viaje nos trae de vuelta al presente, porque esta revolución de hace más de un siglo sentó las bases de los debates que tenemos hoy. Seguimos explorando esa danza complejísima entre biología, psicología y entorno. Y la pregunta que nos queda flotando es, después de todo este tiempo, ¿hemos logrado encontrar ese equilibrio perfecto que ingenieros y su gente buscaron con tanto afán? La discusión sin duda sigue más viva que nunca.